Amén. Capítulo 2 de los Hechos. ¿Qué pentecostal no conoce este capítulo? ¿Ah? El tema que hoy voy a predicar se llama: el Espíritu Santo se debe recibir con evidencias, no con presunciones. Se debe recibir con evidencias, no con presunciones. Leo el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír el y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, tengan la bondad de sentarse, ya oraron por mí. Entonces, al reenseñar estos temas, estoy interesado en que los hermanos nuevos entiendan las doctrinas antiguas, que son fundamentales en la vida cristiana. El conjunto de estos temas o de estas doctrinas forman la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, la doctrina genuina, la doctrina antigua. Entonces, cuando yo digo reenseñar, quiere decir que lo he enseñado muchas veces en estos 42 años, pero en la iglesia siempre hay gente nueva. Y hay otros que no entienden mucho y se les trata de confundir la doctrina, y es bueno que se ubiquen y que cojan la línea. Amén. Por eso digo reenseñar y por eso lo hago con satisfacción reenseñando esto. Hoy quiero resaltar la necesidad que hay de recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que llena de poder. Y es también las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención. Así dice, ¿verdad? Ahora vemos los versículos. ¿Están listos? ¿Ustedes? Alístense. Si esto es así, de que recibir el Espíritu Santo es lo que nos llena de poder, y si el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, yo pregunto, si esto es así, ¿cree usted que será importante o que será necesario? ¿O no? Biblia en mano. Hechos 1:8. Favor. Y Efesios 1:13 al 14. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Oyeron? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Será necesario? ¿Quién tiene Efesios 1:13 y 14? En él también vosotros, habiendo oído... Hermano, un momentico, esa versión no me gusta. Discúlpeme, pero búsquense la otra. No es que sea mala, sino que no tiene el mismo lenguaje de la que yo uso. No es que sea mala. Está más actualizado este. Esa es una versión traducida. Bueno. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Oyeron? Bueno, pero ustedes están leyendo, hermanos. No me van a dejar solo, porque esto es como el que va al colegio y no lleva los libros. Yo quiero pedirles que, aunque usted sepa de memoria el versículo, acompáñeme. Abra la Biblia. Abra la Biblia, que el Espíritu Santo puede enseñarle a usted cosas que todavía no sabe. Puede revelárselas. En un momentico, hermano, con una palabra, con algo tan sigiloso, Dios le puede hablar. Amén. Por favor, tome la Biblia. Amén. Hemos visto aquí dos aspectos en estos dos versículos. El uno dice, recibiréis poder. Y el otro, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención. Amén. Bueno, gloria al Señor. Si es para recibir poder, es muy necesario. Y si es unas arras, creo que las arras son la primera
cuota que se hace que se da cuando se hace un negocio para que quede el negocio seguro, ¿verdad? El anticipo, gracias. Para que el negocio quede firme. Si no me dio nada, yo se lo vendo a otro. Pero si ya me dio un anticipo, digo, puede venir otro ofreciéndome más y todo, pero no. No, ya yo negocié con el hermano Augusto y entonces, qué pena, yo no puedo decir, voy a devolvérsela. Las arras son prueba de que el negocio está hecho. Cuando usted recibe el Espíritu Santo es prueba. Es prueba. Y esas arras son hasta el día de la redención. Las arras de nuestra herencia. O sea que la herencia está segura. Y esas arras están en nuestras manos hasta el día de la redención. Cuando ya venga la redención, que se haga el negocio, ya no son las arras, ya viene el resto del... Este es el principio, el anticipo, dijo ahí el hermano. Cuando ya se cumpla el negocio, que ya venga la redención, ya no son arras, un poquito no, sino todo el paquete, todo el valor. Tengamos esa esperanza, hermano, vivamos con eso. Es como dice un coro, si aquí se siente gozo, mire, si con las arras estamos llenos, gozosos, contentos, gloriosamente, ¿cómo será cuando venga el día de la redención? Amén. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo venía sobre los antiguos esporádicamente. En un momento de inspiración, los profetas, los patriarcas, los antiguos, ellos actuaban. Venía sobre ellos el Espíritu Santo. Yo creo que cuando Sansón tumbó el edificio, hermano Álvaro, y Sansón supuestamente estaba en desobediencia. Ese hombre no tenía el Espíritu Santo porque por haber quedado vacío fue que se lo pescó el diablo. Pero en el momento en que se apoyó de las dos columnas principales del edificio donde estaban los filisteos, ¿ustedes creen que fue Sansón el que tumbó el edificio? En realidad fue él. En realidad un hombrecito, puede ser mucho hombre, pero es que era un edificio que estaba lleno de gente ahí arriba en los pisos superiores. ¿Creen ustedes que fue Sansón? Me parece, si no me equivoco, que dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Si no dice así textualmente, bueno, pero si no lo dice, creo que sí lo dice. Yo afirmo, yo creo que no fue Sansón, que fue el Espíritu Santo que vino sobre él en ese momento. Por eso digo esporádicamente, venía sobre ellos. Y cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, ellos hacían grandezas. Amén. Gloria al Señor. Hacían cosas grandes. Pero venía sobre ellos esporádicamente. En un momento de inspiración. ¿Verdad? Pero hablando del bautismo del Espíritu Santo como tal, ahora es algo permanente en la iglesia. Vino para quedarse con nosotros y en nosotros. Esto del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, se inició el día de Pentecostés. Como ya lo leímos, ¿verdad? Ese día fue el día en que nació legalmente la iglesia del nombre de Jesucristo. Amén. A mí no me gusta nada diciendo tanto iglesia pentecostal, porque pentecostal es el rótulo de la pared. Es la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. No es que me avergüence que diga pentecostal, nuestra organización en Colombia, legalmente ante las autoridades, y la razón social es esa, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pero lo que nos identifica en el mundo es la iglesia del nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia que cree en el nombre del Señor y es bautizada con el Espíritu Santo. Amén. Nos identifica a nivel mundial, aunque en otros países tenga otras razones sociales. Me llamó un hermano de Venezuela estos días, así como triste y como rogándome un favor, que le dijera a los hermanos colombianos que cuando vayan a Venezuela busquen la iglesia del nombre de Jesús. Allá no se llama Iglesia Pentecostal Unida, porque allá hay una iglesia, antes de llegar los misioneros nuestros, que allá legalmente ante el gobierno se llama Iglesia Pentecostal Unida, y no es la nuestra. Al llegar nosotros no podíamos ponerle el mismo nombre porque está registrado ya en el Ministerio de Religión, creo que llaman eso, no señora, ya se llama religioso, Ministerio de Religión, algo así es. Entonces, ellos
ruegan que los hermanos que se van de aquí busquen la iglesia nuestra, donde están nuestros misioneros, nuestros hermanos, la iglesia, pero allá no puedes llamarse Iglesia Pentecostal Unida como aquí, porque ya había una. Allá se llama Iglesia del Nombre de Jesús. Por aquí, por Centroamérica y los países estos aquí, hasta México y Estados Unidos y el Canadá, se llama, no, hasta el Canadá no. Bueno, por ahí, por toda esa región de Centroamérica y México y todo, se llama Iglesia Latinoamericana del Nombre de Jesús. Entonces, cuando los hermanos viajen a esos países, ojalá pregunten antes de irse y no se atengan a la razón social, porque eso no es lo que nos identifica en el mundo. Eso nos identifica aquí en Colombia, ¿entienden? Es una razón social plenamente. Pero a nosotros lo que nos identifica es la doctrina. Amén. Somos la iglesia del nombre de Jesucristo. De eso hablábamos el domingo pasado. Por eso les dije, estas doctrinas van en paralelo, pero no son iguales, no se unen como las líneas del tren. Amén. Demos gloria al Señor. Cuando vayan a Venezuela, por favor, no se unan. Inclusive ese grupo que se llama Pentecostal Unido de Colombia, se han convertido en enemigos de nuestros hermanos cuando llegan allá. Ve al hermano Angarita, como fue fallo de documentación, lo metieron a la cárcel, lo denunciaron que él no tenía legalidad y lo metieron a la cárcel. Y ellos el daño que le puedan hacer a algún pastor o a alguien que vaya allá y de no quiero decir, lo meten a la cárcel. Entonces los hermanitos de aquí van ignorantemente y van a colaborar con el grupo enemigo. Se han convertido en enemigos. Entonces, nosotros tenemos una identificación preciosa, porque desde que nos bautizamos, nos invocan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijeron mucho amén. Como que se les olvidó la enseñanza pasada. Sí, hermano, nos invocan el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, hermano. Sí, porque el pastor nuestro nos bautiza en el nombre de Jesucristo y ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. No le dé miedo ni pena. Amén. Demos gloria al Señor. Entonces, esto del Espíritu Santo se inició el día de Pentecostés, día en el que nació la iglesia del Señor legalmente. Amén. Tenga en cuenta que esta experiencia de recibir el Espíritu Santo se inició con evidencias. La gente lo vio. Y no fue una suposición o presunción. Las personas lo vieron y lo oyeron. Y vinieron corriendo. Vinieron corriendo a ver qué estaba pasando. Y vieron los hermanos, eso es lo que es evidencia real. Y vieron los hermanos recibiendo y les oyeron. Y les oyeron. Amén. Esa no es una presunción que yo diga, hermano, yo desde que me entregué recibí. Ya yo como tengo fe, ya yo soy lleno del Espíritu Santo. No, Señor. Espérese un poquito. Así no es la enseñanza genuina de la palabra del Señor. Tiene una enseñanza y un orden. Vamos a respetarlo. Gloria al Señor. Ellos lo vieron. Examine bien y verá que los discípulos, siendo creyentes, pónganme cuidado a esto, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y ya andaban con el Señor todos los 3 años y medio. Entonces esa doctrina de que desde que creíste recibiste, no, para el que entiende las cosas, no, póngale la lupa. Los discípulos andaban con el Señor, comían con Él, dormían con Él, habían los milagros, iban a hacer los mandados que el Señor les encargaba y no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibieron, hermano? El día de Pentecostés lo recibieron. ¿Y cómo lo recibieron? Hablando en nuevas lenguas. Y la gente que habían venido, les oían hablar en su propia lengua. Les oían. Digan gloria al Señor. Les oían. Eso es lo que es una evidencia. Eso es lo que es verídico. Hablar en sus propias lenguas. Eso no es que yo me imaginé. Y que desde que yo pasé aquí me arrodillé y recibí ya el Espíritu Santo. Ojo con eso. Hay cosas que parecen buenas y son peligrosas. Hay cosas que parecen buenas y son peligrosas. Entonces hay dos tendencias. Esa de que desde que creíste recibiste, y la otra es que ya hay gente de nuestras iglesias en algunos lugares diciendo que ya no es necesario recibir el Espíritu Santo hablando en lengua.
Entonces vamos a seguir hablando estas cosas para contrarrestar estos brotes que no son de Dios y que no tienen respaldo en las Sagradas Escrituras. Porque yo me aferro es a las Sagradas Escrituras porque yo creo que esta es la palabra de Dios. Y si lo hacemos como dice ahí, vengan truenos y centellas. Pero si yo lo hago no como dice allí, hay una alarma. Amén. Examine bien y verá que los creyentes, los discípulos ya eran creyentes. No habían recibido el Espíritu Santo. Eso lo puede usted examinar allá en su casa, en su Biblia. Amén. Igualmente los efesios que visitó Pablo en el capítulo 19 de los Hechos, que más adelante lo vamos a leer. ¿Se acuerdan del capítulo 19 de los Hechos? ¿Sí? Esos hermanos que encontró Pablo allá en Éfeso, en una ciudad de Éfeso. Éfeso es una ciudad de acá del Asia Menor, no era de Israel, de gentiles, pero habían creyentes y había una iglesia allá. Unos creyentes que no había iglesia. Eran unos creyentes que sueltos por ahí se habían bautizado en el bautismo de Juan, por allá, y casi como los hermanitos que están en la sierra, ¿entiendes? Por allá en la montaña y que no vienen ni a culto. Pero lejos, estos estaban en otro país. Y Pablo los encontró. Entonces, como les vengo diciendo, igualmente los efesios que visitó Pablo, según el capítulo 19 de los Hechos, ya eran creyentes y tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando Él les puso las manos, ellos recibieron, ellos creyeron y recibieron. El Espíritu Santo se recibe por fe, hay que creer, pero hay que actuar. Voy a ponerle un ejemplo, muy rudo, un ejemplo rudo. Los detergentes, el jabón y todo eso, son para limpieza de la ropa, ¿cierto? ¿Para qué es el jabón? Bueno, amontone la ropa en un lugar y le pone el jabón ahí encima y váyase. Déjelo ahí revuelto con el jabón a ver. ¿Qué pasa? No tiene que. El jabón es para eso, para limpieza, pero tiene que. Las damas saben eso. Y si hay lavadora también tiene que haber acción. No es solamente que usted le tiró el jabón ahí a la ropa. Lávate y ya luego viene a encontrar la ropa limpia. Esa no es fe. Amén. Amén. Vamos por parte. Gloria al Señor. Entonces, estos creyentes del capítulo 19 de los Hechos, Pablo ya les había visitado, les había orado, había puesto la mano sobre ellos y ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pero recibieron cuando creyeron, ellos creyeron al Señor. Estoy hablando de los Efesios del capítulo 19 porque ahora vamos a ir a la carta a los Efesios. Ayúdenme y verá que usted puede recibir beneficio. Amén. Gloria al Señor. Preguntaríamos a los hermanos, ¿el hermano Leonel estará por aquí? ¿Estará el hermano Leonel? ¿Está afuera? Ándale. Quería que nos ayudara. Preguntaríamos a los abogados cómo manejan ellos el concepto de la presunción. Yo creo que por sospecha no se puede condenar a una persona. Lo podrán detener por un tiempo perentorio, pero si no le comprueban los hechos no lo pueden condenar. ¿Dónde está el hermano Leonel? Pero no alza la manito, hermano Leonel. ¿Dónde está? ¿Qué, hermano Chaparro? Venga acá. Porque es que hay cosas que las basan en suposiciones. Y yo quiero esta mañana que nosotros descartemos eso de suposiciones. Las cosas de Dios no son presuntivas. Las cosas de Dios son hechos reales. Y quiero hablar de recibir el Espíritu Santo como un hecho real. Háblenos algo de eso, de la presunción. Bueno, venga. Venga. No le van a dar un micrófono. Una persona presume de algo. Eso no tiene raíces, fundamento. ¿Cómo manejan los abogados el concepto de la presunción? Estoy hablando de aquello que la gente dice que desde que ahí te recibiste, yo recibí porque yo tengo fe, pero en realidad no ha ocurrido el hecho. Amén, amén. Presunto. Es una presunción. La presunción es en el derecho se utilizan bastante
como hechos que todavía no han sido, o situaciones que todavía no han sido comprobadas. Es el caso, por ejemplo, en el derecho penal, que se utiliza la presunción de inocencia. Dentro de un proceso, a la persona se le dice que tiene el derecho a todavía disponer que es inocente, pero todavía no ha salido un fallo o un resultado final que dé la certeza que realmente es o no inocente. Las presunciones simplemente es eso, es una especulación de que la persona sí realmente posee todavía su buen nombre o su buena reputación, hasta que dentro del proceso no se le desvirtúe ese buen nombre o esa presunción. Hay que comprobarle. Correcto. Con ellos. Con pruebas. Con pruebas. Con pruebas. Con pruebas los Que hechos. son exactamente. Con pruebas se demostrar... comprueban los hechos. Correcto, de acuerdo. Bueno, yo creo que no estaba muy, lo que no sé es manejar el lenguaje, pero la idea creo que es esa, ¿cierto? Amén, amén. Bueno, gracias, hermano Leonel. No se puede decir presumidamente, yo recibí el Espíritu Santo sin haberlo recibido en realidad. Es que el Espíritu Santo es una experiencia vivida. Es una vivencia real y personal, hermano. Hermano Moisés, no es una idea que desde que yo creí recibí. No, es algo real. Con hechos. Levanten la mano los que han recibido el Espíritu Santo aquí. A ver, levanten la mano. No la baje. Con orgullo levántela. Mire, ¿qué pasó en la vida suya? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí sucedió algo que no lo hizo el pastor. Que no lo hizo la junta. ¿Qué pasó entonces, hermano? Diga, ¿quieren decir alguno aquí esta mañana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida suya? Yo no sé qué pasó en la vida suya. Sé qué pasó en la vida mía, pero no lo puedo decir. No tengo palabras para decir, no me alcanzan. Las palabras mías no alcanzan para decir lo que pasó en mi vida. Yo sí sé lo que pasó en mí. Algo grande, pero fue un hecho real, no fue una idea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. No fue una idea, fue una experiencia vivida personalmente. Esa es la promesa o el bautismo del Espíritu Santo. Digan gloria al Señor. Escúchenme esta pregunta que les voy a hacer. Si yo tengo fe y creo de todo corazón que voy a ser un médico, pero no voy a la universidad, díganme qué pasa, por favor. Pero si yo tengo fe y creo. ¿Ah? Piénselo bien. Yo tengo fe, yo estoy seguro y creo que yo voy a ser médico, pero no piso las puertas de la universidad. ¿Qué pasaría? Yo estoy tratando de que las cosas se expliquen, se despejen, porque hay mucho enredo y hay mucha confusión. Y lamentablemente en nuestras mismas congregaciones, gente que salta y brinca y habla en nuevas lenguas tienen ciertas confusiones. Sí, aquí en nuestra iglesia hay esas necesidades. Aquí hay ancianos respetables y ancianas y gente muy respetable que se la saben. Que esto para ellos es... Y yo estoy predicando para los que no saben. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa entonces? Pero si yo tengo fe. Entonces eso de que desde que creíste recibiste. ¿Ah? Si yo creo pero no voy a la universidad, me estaría engañando yo mismo. Igualmente pasa con los que piensan que que desde que creíste recibiste, sin haber recibido en realidad. Así como lo recibieron los apóstoles y los efesios, hay que recibirlo así como dice ahí, literalmente, textualmente. Lea las escrituras, que las escrituras son espíritu y son vida, y ellas revelan. La palabra de Dios da entendimiento, Él abre los ojos, la palabra abre los oídos. Gloria al Señor. El profeta dijo que el Señor le abrió los ojos y Él no fue rebelde a su palabra. Él despeja. Y las personas que han tenido la revelación de Dios dicen, ahora entiendo.
Se abre una puerta, una ventana en el horizonte. Y ahora entiendo. La gente necesita entender. Den gloria al Señor, hermanos. Esto entonces es exactamente lo que la Biblia dice, o la Biblia llama fe sin obra. Si yo creo que voy a ser médico y no voy a estudiar, esa es una fe sin obra. ¿Y qué dice el mismo Señor? La fe sin obra. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 2:20, léanmelo. Hay que tener fe, pero hay que... Sí. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Entonces, escúcheme, la fe es una energía poderosa. La fe se traduce en acción. ¿Oyeron? Con la fe usted recibe fuerza para mover montañas, para hacer lo que haya que hacer. Yo he predicado, hermano, y no sé cómo les va, algún día lo voy a predicar, pero bueno, voy a adelantarme. Yo he predicado que la fe no salva. ¿Y usted qué dice, hermano Calderón? Yo he predicado que la fe no salva, porque es que la gente tiene un mensaje de fe. Y usted oye hasta los inconversos hablando de fe y de sanidad y de milagro por la fe. Y ve usted doctrinas y iglesias religiosas y personas viviendo de cualquier manera y pertenecen a un grupo religioso. Y eso, y la fe. Es decir, que ellos no predican al Señor, sino que predican es la fe. Escúchenme, hermano, vea, porque hay gente que le tiene fe a la fe. ¿Entiende? Le tienen fe a la fe, no al Señor. ¿Entiende? Y la fe no es la que salva, la fe es el medio. El medio para creer. Un ejemplo, el agua que viene por el acueducto. Para que el agua llegue a nuestra casa necesita un tubo. O sea que el agua llega a nuestra casa por medio del tubo. Pero uno no se come el tubo. El tubo no es el que le quita la sed. Es el agua que viene por medio. Y la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Entiende? Por medio. Pero es por gracia la salvación, no es por fe. Y hay gente que le tiene miedo, fe a la fe y andan predicando la fe. Y no predican otra cosa. Hay que predicar es a Jesucristo. Y Jesucristo es el que da la fe. ¿Entiendes? Predique a Jesucristo, crea y ponga todo en Jesucristo y verá que Él da la fe, porque la fe es don de Dios. La fe es el medio para uno poder creer en el Señor y para poder recibir la gracia. Amén. El agua llega a su casa todos los días por medio de un tubo. Ese es por medio, ¿entienden la palabra? Por eso dice por medio de la fe. Amén. Pero ahora hay un despliegue de predicación por todo el mundo, de fe por aquí, fe por allá y fe por acá. Y yo creo que hasta el diablo aprovecha eso para coger la gente abajo. Porque la gente es fácil por ahí. Pero predíqueles el nombre de Jesucristo. Predíqueles la gracia de Dios. Que esa es la que salva. Lo dice el Señor, dice, por gracia soy salvo. ¿Por gracia o por fe? Por la misericordia. Soy salvo. Pero esa agua corre por un tubo, esa misericordia llega por un tubo. La fe. La fe. Por eso los que no tienen fe no beben agua. ¿Sí? Esa gracia, esa misericordia corre por un tubo. O por un conducto, por decirlo de otro modo. Un conducto, y ese conducto es la fe. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces la fe sin obra, muerta. Y repito, la fe es una energía poderosa. La fe se traduce en acción. El que tiene fe actúa. No se tira ahí a esperar que le caiga. Actúa. Con la fe usted recibe fuerza para mover montañas, para hacer lo que haya que hacer. No es que un hermano que no ha recibido el Espíritu Santo vaya a quedar quieto amontonado y no, yo tengo fe. Si tiene fe, lo vemos que se para. Porque el que tiene fe no se queda aplastado, perdonen el término así. El que tiene fe se levanta. La fe es una energía, una fuerza,
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la persona que tiene fe para recibir el Espíritu Santo no se queda quieta. La verdad es que se recibe por fe, pero tiene que ponerse las pilas a buscarlo. El jabón es para lavar la ropa, pero tiene que ir y... Yo no busco ejemplos muy sofisticados, muy profundos, sencillos de lo que hay en nuestro medio. Lo importante es que los hermanos entiendan la necesidad que tienen, especialmente la gente nueva, de recibir el don del Espíritu Santo. En Efesios 1:7, me hacen el favor y me acompañan porque vamos a leer allí. Yo voy a leer cuidadosamente. Ese lo voy a leer yo. En el Efesios 1, que es el caso muy peculiar que se usa para decir desde que creíste, recibiste. Serenamente, estamos en una enseñanza. Capítulo 1 de Efesios, versos 7. Yo voy a leer del 7 al 14. ¿Me lo permiten? ¿Me escuchan? ¿Están mirando en sus Biblias? Bueno, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. De su gracia, gracias hermano. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuchen, eso está muy bonito. Que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, y cuando una cosa se da a conocer, ya no es misterio. ¿Sí? Lo que nos dio a conocer era misterio, pero ahora nos lo dio a conocer. ¿A dónde voy? Sí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Él, ¿quién es en Él? En el Señor. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Sigue el 13. En Él también vosotros, o sea, ustedes, le dijo a los... Recuerden que estos son los efesios, ¿no? Le dijo a los efesios, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Estos versículos son los que comúnmente se toman para decir desde que creíste, de que te entregaste, ya recibiste. No te preocupes por hablar en lengua, ni por esforzarte, ni por pedir, porque ya. Esos son los versículos, esa es la arma. Pero yo quiero que ustedes me ayuden a entender, me ayuden a aclarar por qué esos versículos están así. En primer lugar, aquí mi Biblia no dice desde que creíste, dice habiendo creído. Compruébenlo. Habiendo creído en Él. Amén. En segundo lugar, esta es una carta que el apóstol Pablo le manda a los efesios donde él estuvo antes. ¿Sí? O sea que les está recordándoles cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. Eso lo podemos comprobar en el capítulo 19 de Hechos. Comprobémoslo. Participen a los hermanos nuevos, a los visitantes, para que ellos también le pidan al Señor y también logren comprender las cosas. Capítulo 19. Allí ya ustedes lo están viendo, ¿cierto? Sí, espero que lo estén viendo. Eso de que desde que creíste recibiste no es así. Eso no es verdad. La Biblia dice es, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es diferente. Eso es el caso de los efesios. A ellos les escribió Pablo una carta, recordándoles. ¿Me explico, hermanos? Recordándoles algo. En esta carta Pablo les está recordando algo que pasó tiempo atrás, cuando el apóstol visitó a Éfeso y orando por ellos, les había puesto las manos y habían recibido el Espíritu Santo.
con la evidencia real de hablar en nuevas lenguas, así como los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Cómo recibieron los apóstoles? Hablaban en lenguas y glorificaban y profetizaban. Y los que estaban allí les oían hablar en su propia lengua. Amén. Esta no es una suposición. Les oían hablar. Ahora, vamos a mirar el capítulo 19. 19. Claro, yo voy a leer desde el 1. La vez pasada tomamos este mismo pasaje, pero para hablar del nombre, ¿se acuerdan? Ahora cogemos el mismo pasaje para hablar del Espíritu Santo, para que vea usted que son doctrinas diferentes, pero complementarias. Capítulo 19, espero que todos tengan en la mano. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Son los mismos efesios. Éfeso es el lugar y Efesio es el gentilicio. Como quien dice, llegó al valle donde están los vallenatos o valduparenses. ¿Entiende? Amén. Apolo estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer todas las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y ya eran creyentes. ¿Cómo es eso? Hay que buscarle la raíz a las doctrinas verdaderas. Algunos dicen, no, eso es lo mismo, lo importante es que uno sea creyente, que uno, como quien dice, sea religioso. No, señor, las cosas tienen raíz. Amén, amén. Pablo llegó y habían unos hermanos por ahí en Éfeso. Éfeso era una ciudad de allá del Asia Menor. Y encontró a esos hermanos allí y les empezó a adoctrinar y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Creíste? Ni siquiera hemos oído. ¿Qué es eso? Eran gentiles, ellos no sabían de eso. ¿Qué es eso? Ese lenguaje de los judíos. ¿Qué es eso? Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esta doctrina, esta enseñanza, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice el 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Cuando escucharon la enseñanza, escucharon la explicación y fueron bautizados, Pablo oró por ellos en una forma real, verídica, personal. Y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y hablaron. Así que el hablar en lengua no es invento de los pentecostales, eso es bíblico. Ese es invento del Espíritu Santo, ¿oyeron? Porque era según el Espíritu les daba que hablase. No es invento de los pentecostales ni del pastor pentecostal. Ese invento es del Espíritu Santo. Amén. Y les puso las manos. ¿A dónde fue eso? ¿En qué pueblo fue? En Éfeso. En Éfeso. Una ciudad. Una de las 7 iglesias del Apocalipsis era esa, ¿verdad? Después de todo. Luego Pablo se fue. Porque él era un misionero. Él viajaba por pueblos y ciudades, por países diferentes. Y se fue de allí. Y cuando estaba lejos, demos gloria al Señor, demos gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esta fue escrita de Roma, dice aquí una nota que tengo. Cuando estaba en Roma, les escribió una carta, y esa carta se llama la epístola del apóstol San Pablo, o el apóstol Pablo, sí, el apóstol San Pablo, ¿a quién? A los efesios. Efesios es el gentilicio de la gente de Éfeso. A ellos les manda la carta, recordándoles. ¿Qué les estaba recordando? Un hecho real, con evidencias, tiempo atrás. Y le dice en él, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero la gente le cambia el sentido y dice, no, desde que creíste recibiste. Y esa doctrina anda, y anda haciendo daño, y hace que la gente no reciba el Espíritu Santo y que se queden así. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted se quede así.
La voluntad de Dios es que usted sea un hombre y que usted sea una mujer lleno del Espíritu Santo por donde quiera que camine. Amén. Esa sí es la doctrina real. Esa sí es la doctrina verdadera. Demos gloria al Señor. Entonces, para que usted entienda esta epístola, tiene que leer el capítulo 19 de los Hechos para que entienda la epístola a los Efesios. Porque el libro de los Hechos es el trasfondo, podemos decir así, de todas las cartas. No se podría entender las cartas o las epístolas si no se leen los Hechos. Amén. Demos gloria al Señor. Entonces, a estos hermanos de los Efesios, Pablo desde Roma les manda una carta, que es la epístola a los Efesios, y les dice: recuerden que en Él, habiendo creído en Él, eso fue la parte que leí, en Él, habiendo creído, fuiste sellado, fuiste ¿qué? Amén. Habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Esto de recibir el Espíritu Santo no es que desde que creíste recibiste. Debe haber evidencia, pruebas fehacientes de haber recibido. Debe haber pruebas. Amén. Y hablando de pruebas, la Biblia dice que les oían hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Me van a leer 2 versículos allí, como prueba. Capítulo 2 de Hechos, verso 6. Y el otro es Hechos 10, 45 y 46. Por favor, pero la leen detenida, los hermanos los van a oír, lo van a buscar en sus Biblias, se lo van a mostrar a los amigos, a las personas que están a su lado se la van a mostrar. El primero es Hechos 2, 6. Hechos 2, 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó ¿Se dañó el micrófono? Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Escucharon? Se confundían, se juntaron y vieron lo que estaba pasando. Dice, y cada uno les oía. Yo estoy hablando de realidades, hermano Moisés, no de suposiciones. Porque a veces tomamos la fe mal enfocada para suponernos. Pero la fe tampoco es una suposición. Digamos gloria al Señor. Gloria al Señor. Les oían hablar en su propia lengua. Luego vamos al 10, 45 y 46. Vamos a escuchar ese. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían. Amén. Hermano, yo no sé si con estos mensajes que yo estoy predicando estos días les estaría aburriendo. Ustedes me disculpan si los estoy aburriendo. Los estoy cansando, como que les parece que es el mismo tema y que no hay más que decir. Pero yo sí quisiera invitar a los que sean más entendidos a que le pongamos cuidado porque esto tiene su orden. Amén. Amén. Y para entenderlo hay que estudiarlo, hay que pedirle a Dios que nos dé revelación. Entonces el Espíritu Santo, ellos, no es una suposición, dice que ellos le oían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto de recibir el Espíritu Santo, repito, no es que desde que creíste recibiste, sino que debe haber evidencias, pruebas fehacientes de haber recibido. Y hablando de pruebas, la Biblia dice que le oían hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué más pruebas queremos? Son pruebas. Ya lo leímos. Les oían. Y por eso cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, se quedaron atónitos diciendo, ¿y los gentiles también reciben? Se quedaron porque ellos no sabían eso. Los judíos no pensaban que los gentiles podían. Gracias a Dios que el Señor metió a los gentiles en el programa del Espíritu Santo. Gracias a Dios porque los judíos no querían, aún los discípulos, los creyentes judíos. No, los gentiles no. Por cuenta de ellos estuviéramos listos. Por cuenta de los judíos, de Pedro y de Pablo y de ellos, tuviéramos. Ninguno quería.
Pero había uno en los cielos que sí planeó, que tenía eso planeado. Que sabía, hermano, que tú ibas a estar aquí, que yo iba a estar aquí, que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y Él nos tenía metidos en el programa. Por eso estamos aquí esta mañana. Eso no es coincidencia. Estamos aquí porque Dios anteriormente nos metió dentro del programa. Estábamos programados por Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y gracias a Dios. Yo no sé cuántos se sienten gozosos al darse cuenta que estaban programados ya por Él. No es una coincidencia que yo hubiese llegado a la iglesia. No es una coincidencia que yo esté aquí esta mañana o que usted esté aquí esta mañana. Dele la gloria a Dios, hermano. En el programa del Espíritu Santo nos tenía metidos. Amén. Amén. Y los que no han recibido el Espíritu Santo, usted sí puede creer que usted, aunque no ha recibido todavía, sí está en el programa. A ver, los que no han recibido, levanten la mano. Sí cree. ¿Usted cree que está en el programa de Dios? Que no ha recibido todavía, pero está ahí. Yo veo a la gente haciendo cola por allá en los subsidios del gobierno, ¿cierto? En los subsidios hay gente que amanece, que duermen, dicen en la televisión, duermen en la calle, haciendo fila, porque van a recibir los subsidios y ellos saben que los tiene el gobierno metidos en el subsidio, que ahí está. Lo que pasa es que los funcionarios se vuelven pesaditos, pero el gobierno los tiene en el sistema y en el programa. Y entonces esa gente, ¿qué hace? Como están seguros de que están en el programa, no se van a dormir. No se van a dormir, se quedan toda la noche en Bogotá, que hace tanto frío. Lo que pasa es que los funcionarios a veces se ponen pesaditos, se meten por el medio y estorban y estorpecen las cosas. Vea, yo anoche veía, en el noticiero, anoche sería o ayer, no sé, de un funcionario por allá de un pueblo, que le mandaron a una señora creo que 1.200.000 pesos de un subsidio, y él le pidió 400. Él le pidió 400 a la señora para entregarle el subsidio. Y se fue la señora y lo denunció en la fiscalía. Cuando él se dio cuenta que lo habían denunciado, llamó a la señora por teléfono. No me haga ese daño, que yo le devuelvo la plata y yo hágame ese. Y le rogaba y le lloraba a la señora. Y ella, además, le dijo, ya eso está en la fiscalía. Y él no se dio cuenta que la señora le estaba grabando la conversación también. Así que el que te quiera impedir a ti que recibas el Espíritu Santo, repréndelo. Repréndelo. En el nombre de Jesucristo. Y dígale al diablo, yo estoy metido en el programa de Dios. Yo estoy metido en ese proyecto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dígale al diablo, ya el Señor me tiene en la lista. Lo que pasa es que la cola está larga. La cola está larga, pero yo estoy en el sistema. Algún día llego. Algún día llego. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Él es grande, hermanos, y poderoso. Nunca pierdes la esperanza, ni te vayas triste porque no recibiste, ni te canses de pasar al altar porque ya has pasado. Si 1000 veces llaman, 1000 veces pasen. Y cuando el diablo le diga en la mente que no pase, más ligero, véngase corriendo. Para que no le dé gusto al diablo, para que le contrarreste al diablo sus intenciones macabras. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Cuando la mente o el diablo te diga que no vengas a culto, más ligero, salte corriendo. Así sea en chancleta, así que con el pantalón sucio. No les estoy diciendo que se vengan sucios, pero si toca, zafásele al diablo corriendo. Uno cuando te toca correr, corre con lo que tiene. ¿Sí o no? Cuando a uno le toca correr, no dice, espérame que me voy a cambiar. No, señor. Cuando a uno llega a los momentos de correr, con lo que tenga. Oh, denle la gloria al Señor, hermanos queridos. Esta es la doctrina del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y
¿Y qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo me siento orgulloso de estar predicando estas doctrinas viejitas, hermano. Sí, Señor. Y no sé hasta dónde lo voy a cansar, pero yo tengo como la intención de seguirlo haciendo. Yo creo que es que el Señor me ha puesto eso aquí. Porque por mucho tiempo estas enseñanzas yo se las vengo dando a los candidatos para clase bautismal, para bautismo en las clases bautismales. Y yo me he puesto a pensar, bueno, pero ¿yo por qué no se lo doy a la iglesia en general? Si es que en la iglesia hay mucha gente que ignora esto. O si no lo ignora, por lo menos lo enreda. Y las cosas hay que desenredarlas. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Porque las cosas enredadas no funcionan. No funcionan. Hay que desenredarlas. Y el Señor no vino a enredarlas, Él vino a explicarlas. Por eso dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vino a desenredar la pita, hermano. Vino a darnos a conocer el misterio, hermano Álvaro. El misterio de su voluntad. Él no vino a enredarnos. Él no vino a confundirnos. Al contrario, la gente no sabía estos misterios. Y Él vino para eso. Vino a darnos a conocer. ¿No dice ahí la Biblia de ustedes también? ¿Ah? Vino a darnos a conocer el misterio de su voluntad. Para que no sea misterio, para que no siga enredado, para que se desuelte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. La gloria sea para Él. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios, yo estoy muy contento. No sé si ustedes estarán cansados, pero yo estoy muy contento. Amén. En una doctrina tan clara y tan importante como es esta del Espíritu Santo, no se puede presumir, pues es algo que se ve tan real, es algo que se ve tan claro. ¿Por qué tenemos que vivir con presunciones, con suposiciones? ¿Sabe qué dice el Larousse? Dice que la presunción es un defecto de necios. Me quedé pensando en esa definición y me quedé, ¿y esto qué? Además de lo que nos dijo el abogado aquí ahora, dice el diccionario Larousse, hablando de la presunción, dice que es un defecto de necios. Entonces los que siguen creyendo que reciben el Espíritu Santo sin haberlo recibido, es una presunción de necedad. Porque si en la Biblia no dice así, la Biblia dice que los hermanos allá recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaron y glorificaron al Señor y sus buenos hechos reales. Entonces, ¿por qué vamos a dudar o por qué lo vamos a enredar? No, Señor, hay poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esta doctrina tiene precedentes y tiene también evidencias diseminadas en toda la Biblia, principalmente en el libro de los Hechos. Amén. ¿Me acompañan a leer unos cuantos versículos ya casi para terminar? ¿Me acompañan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasajes aquí. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos? ¿Allá están listos? Estamos estudiando. Y el estudiante que no lleva los libros al colegio es mal estudiante. ¿O no? ¿O no? El buen estudiante lleva todos sus fierros. Amén. ¿Ya están listos? Bueno, dice, esta doctrina tiene precedentes y evidencias diseminadas en toda la Biblia. Lo que pasa es que en una escuela dominical no puede uno buscar todos los versículos que dicen de eso. Pero principalmente en el libro de los Hechos. Corriendito pues. Hechos 2:4. Y el que sigue me busca 4:31. Dice así 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Lo escucharon? El que sigue. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. 2 más. Hechos 8:17 y 10:44 y 46. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, y los fieles a circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también solo gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por último, 19:6. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Les ponían las manos y hablaban en lengua y profetizaban. Estos son unos cuantos versos que yo seleccioné, porque hay muchos más. Pero, ¿acaso esta doctrina no está sustentada en la Biblia? ¿O es que el pastor de la central quiere enredar las cosas? ¿Ah? ¿O está clara? Sustentada por donde la mire. Eso es lo que yo deseo, hermanos. Yo no vengo aquí a tirarme un sermón bonito. Yo deseo es que entendamos, que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele por su palabra. Porque entre otras cosas la palabra es espíritu y es vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De que se recibe, se recibe. Y de que tenemos que seguir recibiendo el Espíritu Santo, tenemos que seguirlo recibiendo. Aleluya. Ojo con esas doctrinas que niegan el bautismo del Espíritu Santo, como está en la Santa Biblia. Ojo, póngale la lupa. Hermano, es que hay gente, como en este tiempo, como hay tanta religiosidad, hay gente que le camina todo. Hay gente que como hay tanta religiosidad y todo es hermano para acá y fe para allá y sanación para acá y milagro para allá, la gente ahora le camina a todo, a todo, a todo, a todo. Bonito, bonito, no, bonito, dicen la gente. No, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Pero cuando yo me entregué hace 44 años, decirle hermano a otro era ponerse de burla. ¿Quién dijo que usted es mi hijo de mi mamá? Así le decían a uno, usted es muy feo para que sea hijo de mi mamá, para que sea hermano mío. Ahora todo el mundo quiere que seamos hermanos y que somos hermanos. Y el Señor dijo, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana. Amén. Por eso es que nos dicen sectarios a nosotros. Pero acuérdese que Juan le enseñó a los hermanos y les dijo, hermano, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hay gente haciendo lo malo y con la Biblia en el bolso. Amén. Vea, hermano, hay gente mafiosa, gente terrible, matones. Yo vi en el sur de Cesar a estos señores, a esos famosos marulandas. ¿Marulandas qué se llamaban? Los que tenían finca. Sí, políticos, los políticos, no el de la guerrilla, no, el político. A estos señores marulandas que tienen unas arroceras por allá y son multimillonarios. Yo vi a esos señores, ya hay que religiosos con la Biblia haciendo culto por allí. Y con un poco de guardaespaldas detrás de él, armados y con vestidos de negro. Perdón, hermano, no me quiero meter con la camisa negra, no, pero... Oiga, ¿sabe una cosa? Que los vestidos negros son de mal agüero, ¿sí sabe? Yo no sé por qué a mí no me gusta ver a los hermanos vestidos de negro. Y yo no sabía hasta que me contaron una cosita por ahí y me dejó preocupado. Pero vea, un poco de hombres armados vestidos de negro detrás del doctor. Y el doctor evangelizando y predicando y invitando para el culto. El doctor Marulanda, Carlos Arturo Marulanda. Allá en La Mata. Oigan eso. Y hay gente religiosa que le camina todo como si no hubiera una doctrina direccionada por Dios. Como que todas las cosas, así es, Dios es desordenado, Dios hace lo que sea y como sea. Dios es desordenado. Y así es, por eso es que nos critican a nosotros y nos dicen sectarios. Pero hablemos con un ingeniero, hablemos con un arquitecto, hablemos con cualquier personaje de estos capacitado para que vea que ellos tienen sus cosas. Y la ciencia dice, es por aquí. No, échelo así como sea. No. Eso tiene unas normas. Eso tiene unas reglas. Y lo sabe el profesional de la materia. Amén. ¿Será que Dios
es desordenado. ¿Será que Dios no tiene unas normas? ¿Será que Dios es menos que un ingeniero acá? Pero repito, hay gente ahora tan creyentes y tan crédulos que le caminan a todo. Yo le voy a decir una cosa en el nombre de Jesucristo. A mí me llamó el Señor Jesús y yo entendí su doctrina y yo no le camino a todo. Yo no estoy presto para caminarle a todo. No, Señor. No, Señor. La Biblia tiene un orden. La Biblia tiene una enseñanza muy clara. Y eso nos lo revela el Espíritu Santo. Yo no le camino a todo. Yo no sé usted. Yo no estoy prohibiéndole a nadie aquí. Ni me estoy metiendo con la vida de nadie. Cada uno decide su propio rumbo, su propia suerte. Pero con todo el respeto que me merecen, señores y señoras, yo no estoy disponible para caminarle a cualquier cosa. No. Gloria al Señor. No. Por la gracia de Dios, he podido entender la Biblia. Y oiga bien, ojo con esas doctrinas que niegan el bautismo del Espíritu Santo como está en la Biblia. Póngale la lupa. Digamos gloria a Dios. Quítese todos esos prejuicios. Derribe todas esas barreras. Y reciba el Espíritu Santo ahora mismo. Tenga fe. Lógico. Eche para adelante. El que tiene fe, echa para adelante. El que tiene fe no se achanta. Siéntase dueño de esas promesas. Esas promesas son suyas, créalas. Y si usted las cree y tiene fe, usted se levanta. Usted no se queda achantado. Usted no se queda por ahí amontonado. Que tiene fe se levanta en el nombre del Señor, porque la fe es acción. Ella se traduce en acción, en una fuerza poderosa, en una fuerza arrolladora. Esa es la fe. ¿Usted no se da cuenta que cuando el tubo del agua no sirve se revienta con la presión? ¿No se da cuenta de eso? Hay tuberías que se rompen, ¿verdad? Débiles. Así es el que tiene la fe débil. Se le rompe. Se le rompe. Pero si usted tiene una fe firme, venga la presión que sea. Alabanzas. 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 Los que creen que van a recibir el Espíritu Santo, los que lo creen de verdad, pónganse en pie. Pónganse en pie. Los que creen que lo van a recibir. Bueno, esa fe fuerte es el tubo genuino. El tubo de buena calidad. Ese no se rompe. Ese tubo no se rompe. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, hay bastantes hermanitos, vea. Ahora, los que creen aquí en la iglesia que esos hermanos van a recibir el Espíritu Santo, pónganse en pie.